La importancia de la palabra de Dios. ¿Qué tema que es este? Miren, la palabra de Dios, o la Biblia, es el mensaje escrito que Dios dejó para la humanidad. La Biblia es el manual del fabricante, que nos dice cómo debemos vivir. Así como cuando alguien se compra un aparato electrónico, un electrodoméstico, una máquina, y lee atentamente las instrucciones de cómo usar ese equipo, esa máquina, así la Biblia es el manual que nos dice cómo debemos vivir bien. El Creador nos dejó este mensaje para revelarse a sí mismo, para revelar qué espera del hombre. El poder de la palabra de Dios es martillo que quebranta y fuego que purifica, según Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? La palabra es luz que alumbra. Dice el Salmo 119, que es el Salmo de la Biblia, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lucero a mi camino. Es un poder que conmueve cuando se predica con el Espíritu Santo. Ahí en Hechos 2:37, cuando el Espíritu Santo bajó y Pedro proclama su primer mensaje evangelístico exaltando la obra y la persona de Cristo, y dice que al oír esto, la muchedumbre dijo, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo impacta la palabra de Dios? Y también es una espada que penetra. Dice que toda escritura, toda palabra de Dios es como una espada de dos filos, en Hebreos 4:12. Y por supuesto, la palabra de Dios es el poder creativo de Dios. ¿Cuáles son los objetivos de la Biblia? Son varios. Primero, instruir, dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para convencer, para corregir y para instruir en justicia. Los cristianos necesitamos ser instruidos en los caminos de Dios, así como nosotros instruimos a nuestros hijos pequeños en un buen camino, también tenemos que aprender en cómo andar en los caminos de Dios. En segundo lugar, la Biblia revela, como ya dijimos, la voluntad de Dios. Ahí el Salmo 119:35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y en Éxodo 24:12, el Señor dijo a Moisés, sube al monte y te daré las tablas de la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Todos necesitamos ser enseñados constantemente por la palabra de Dios. Miren, si Dios nos hubiese revelado en la Biblia, qué poco que sabríamos de Dios y de la vida misma. Alguien dijo que la Biblia es el GPS espiritual, es el orientador por excelencia espiritual para saber cómo vivir y qué es lo que Dios quiere para mi vida, es mi guía. A su vez, la palabra de Dios nos alimenta. Dice Jesús en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también la Biblia, y esto es fundamental, me instruye, me enseña, me guía, pero me tiene que transformar, me tiene que edificar, que esto es lo más difícil. Muchos de nosotros tal vez conocemos mucho de la Biblia, conocemos muchos versículos de la Biblia, muchas frases, que están muy bien, pero nos cuesta aplicarla. Cuando dice ahí en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para hacer justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, significa preparado para toda buena obra. Cómo la Biblia me prepara interiormente para después actuar adecuadamente. Dice el Salmo 19:7, la ley del Señor es perfecta, que convierte al alma, que transforma al alma, hace una revolución en nuestro ser. Y en Hechos 20:32 dice, y ahora hermanos, dice Pablo, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. Tengo que leer la Biblia, memorizarla, pero el fin es que me transforme, que haga los cambios necesarios. Cuando yo termino de leer la Biblia digo, bueno, ¿qué me falta o qué me sobra? ¿Qué tengo que modificar en mi vida? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que emprender? La palabra de Dios también vivifica. El Salmo 119:93 dice, nunca me olvidaré de tus mandamientos,
porque con ellos me has vivificado. Y Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de 2 filos. Es un arma pero que da vida, no mata, da vida. Es un arma que da vida, que aplicada me da vida. Si estamos secos espiritualmente, ¿cuánto hace que no leemos, meditamos en la palabra de Dios? Nos hace también otra cosa, nos hace verdaderos discípulos de Jesús. Jesús dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Esto es muy importante, porque el cristiano necesita permanentemente estudiar, instruirse, leer, meditar la Biblia. Miren, la mejor forma de dominar la mente vieron que uno no puede dejar de pensar, pero sí podemos guiar nuestros pensamientos, es con la palabra. Hay veces que no solamente tenemos que tener el hábito de leer todos los días un poco la palabra y orar y tener nuestra intimidad con el Señor, sino que a veces, a mí me ha pasado que, Señor, un día estoy con un tema de la Biblia en una semana, por ejemplo el perdón, y estoy meditando, me memorizo 2 o 3 versículos que hablan del perdón, y ando meditando qué es el perdón, cómo viene, qué significa, qué pasa si perdono, qué pasa si no perdono, etc. Y nuestro deber hacia ella, ya dijimos, meditar y escudriñarlas todos los días. Dice ahí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Otra cosa importante, obedecerla y aplicarla, como decíamos antes. Dice Deuteronomio 26:16, el Señor te manda que cumplas estos estatutos y decretos, cuida de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué importante es cuando yo descubro y la palabra me habla porque es viva y eficaz y debo dejar algo, debo emprender algo, enseguida ponerlo por obra, llevarla a la práctica y con toda solicitud. Y cuando Jesús termina su sermón del monte, ahí en Mateo 7, habla del sabio y del necio. ¿El sabio quién es? Dice, aquel que oye mis palabras y las cumple, es aquel que edifica sobre la roca. Hoy tenemos muchos vientos de corrientes extrañas, muchos vientos mundanos, de pecados, de ventarrones, tornados de pecados que nos quieren hacer desestabilizar. Solamente afianzándonos en la palabra vamos a poder estar firmes. Entonces, para terminar les voy a leer una descripción de lo que es la Biblia, muy buena, es autor anónimo, y dice lo siguiente: la Biblia contiene los pensamientos de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, la condenación a los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para dirigir, aliento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa de los viajeros, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Jesucristo es su gran tema, nuestro bien su designio y la gloria de Dios su fin. Léela lenta, frecuentemente y en oración. Es una mina de riquezas, un paraíso de gloria, un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande y condena a los que toman en poco su santo contenido.